Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político por Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Soy Elmer Barrio de Mendoza y estoy con Manolo Bernales Alvarado, quien comparte la conducción de este programa. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, que es uno de los periodistas más destacados en el país, analista político, columnista del Diario Expreso, cuya presencia indudablemente es trascendente en todo lo que es materia de evaluación de la situación política. De hecho, hoy día ha escrito un artículo para WIC, donde yo también escribo, y tendremos ocasión de conversar con él sobre varios temas porque es nuestro invitado principal. El Hans Rothgisser, que debía haber estado también hoy día, lamentablemente por razones de viaje, no ha podido regresar y estará con nosotros el próximo viernes. Y pagará con más tiempo. Así por así decir. Muy bien, hay un montón de temas que vamos a tratar con Ricardo, pero yo quisiera mencionar algunos que son particularmente importantes y que de repente se nos escapan en el camino. Y tienen que ver con la Junta Nacional de Justicia y las decisiones que acaba de tomar. La primera decisión importante y prácticamente irreversible es que no ha ratificado a Pablo Sánchez Velarde como fiscal supremo por razones que figuran en el expediente y que sin duda tendremos ocasión de comentar con mayor amplitud. Hoy día, además, ha también destituido a la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que hizo del tema de la Fiscalía de la Nación un tema realmente, un espectáculo público un poco lamentable, tenga o no tenga razón. Lo cierto es que la Junta Nacional de Justicia es el organismo competente creado después de lo que yo considero que es un golpe de Estado de Martín Vizcarra, con la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. Pues bien, ha sido destituida, a ella le queda todavía presentar la reconsideración, pero hay que tener claro que así como Sánchez no fue ratificado como fiscal supremo, por 6 votos contra 1, en el caso de la Espinosa ha sido 7 votos contra 0. Una decisión unánime de la Junta Nacional de Justicia que sin duda será motivo de conversación. Muy bien, dicho esto, vamos a una breve pausa y regresamos ya con Ricardo Vázquez Kunze, que nos acompañará prácticamente todo el programa. Sofi, por favor, hazte cargo. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, estamos ahora con Ricardo Vázquez Kunze,
y hablaremos de la actualidad política en el país. Buenas noches, Ricardo, un placer contar con tu talento y con tu opinión. Buenas noches, Elmer y Manolo, ¿cómo están? Estoy muy, satisfecho de estar en Zoom político. Es mi primera vez, espero que... Nosotros más satisfechos que tú, muy amable, Ricardo. Pero terminemos con las alabanzas y pasemos directamente a los temas que nos interesan. Tú has publicado hoy día un artículo sumamente interesante que corresponde a la primera pregunta que yo te quería hacer, que era ¿qué ha pasado con el presidente José Gerí en esta circunstancia que se ha armado un auténtico despelote político con todo tipo de intervenciones que de pronto perturban el escenario electoral? Y creo que lo has tratado con meridiana claridad desde tu punto de vista, y me gustaría que compartieras con nuestra audiencia esta percepción tuya. Claro que sí, Elmer. Mira, yo creo que, yo digo en el artículo, ¿no?, que en el Perú, lamentablemente, no es un país que se caracterice por los principios. Es decir, la gente del Perú, en su mayoría, elude los principios. Son pocos aquellos que de alguna manera tienen esa cualidad, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que no se le puede pedir peras al olmo, y que lo que sí hay que respetar es el principio de la realidad. Porque el principio de la realidad nos dice lo siguiente: estamos a 2 meses y pico de las elecciones. Eso significa que los que piden, digamos, vacancia o censura. Lo otro que piden también es censura, ¿no es cierto? Hay una discusión ahí entre los juristas si lo censuran o si es vacancia, y todo eso va acompañado de votos, ¿no es cierto? Hay un número de votos mayor para la vacancia y un número menor de votos para la censura. Se necesitan 78 parlamentarios para convocar a un pleno. Hoy día eso es lo que me dijo el propio presidente del Congreso, y al parecer no existen esos 78 parlamentarios. Pero dicho esto, a cualquier persona pensante, digamos, es lo que me frustra a mí, no se le puede ocurrir que van a cambiar de presidente por una, digamos, a mí me parece una cosa que en todo caso debe ser investigada por la Fiscalía. Total, al señor Gerí le faltan 6 meses para irse, ¿no? Entonces, no veo cuál sea el apuro, salvo que haya la típica estrategia caviar, que es la que han usado siempre, de que, bueno, este es corrupto, hay que vacarlo. Eso fue lo que pasó con Dina, la vacaron express. Y entonces nadie que pertenezca al grupo de que apoyaba a Gerí puede presentar un candidato. Entonces, ¿quiénes quedan? La izquierda, los caviares, y ellos toman el poder y controlan así el proceso electoral. Esa es la típica maniobra de los caviares y de la izquierda. Ahora, a mí, la verdad, me importa un pepino lo que haya hecho el señor Gerí, cómo lo justifique, si compró los caramelos, si el chino era su amigo, si no era su amigo. No me importa, no me interesa. Al quien le debe interesar es a la Fiscalía. La Fiscalía es la encargada de averiguar, ¿no es cierto?, si ha habido algún tipo de delito. Y el señor se va en 6 meses, o sea, ni siquiera hay que esperar, como se dice, 5 años, nada por el estilo. Hay que esperar 6 meses, se va, inmediatamente la Fiscalía lo acotará, dirá, lo citará, en fin, en calidad de testigo, en calidad de investigado. Eso ya se verá. Pero no hay apuro para sacar al señor Gerí ahora, salvo que sea con una intención que va más allá de la tontería. Hoy día, por ejemplo, me pareció increíble leer un tuit de Renato Cisneros, al cual yo le tengo pues respeto literario, pero me pareció una persona inteligente, pero dice literalmente esto, que aún fuera
un día o 2 días que falten para el cambio de mando, el proceso electoral, es inadmisible cualquier acto de corrupción, entre comillas, porque todavía no se ha probado si es un acto de corrupción o no, precisamente eso no se sabe, y tiene que ser sacado. Entonces tendríamos, mira, hasta ahora tenemos 3 presidentes en casi 5 años. Castillo, Dina y Gerí. Y ahora quieren un cuarto presidente 6 meses. O sea, esto no funciona, es un país de locos. ¿Cómo se puede, digamos, llegar a algún tipo de desarrollo con 4 presidentes en 5 años? Y esto no viene de ahora, de Castillo, viene de mucho más. El último que terminó su mandato fue Ollanta Humala. Y de ahí todos han sido vacancias, en fin, golpes de Estado, una cosa terrible. Esto tiene que terminar en el Perú. Sí, muy bien. Antes de pasarle la posta a Manolo, solo quería agregar a lo que tú has dicho, que el procedimiento toma su tiempo también. Y solo el procedimiento nos llevaría a fines de marzo o principios de abril, o sea, a montarse sobre las elecciones. Es un tema de oportunidad y un tema de conveniencia pública. Yo sí creo pues que Gerí ha cometido eventualmente un delito, no lo sé, pero error político sin duda, ¿no? Pero como tú dices, sí, hay que tener sentido común para entender que hay cosas que no pueden suceder. Es decir, si quieren cambiar a Gerí, eso va a tomar hasta fines de marzo o principios de abril para comenzar. Primero porque el Parlamento está en receso, segundo porque hay un procedimiento en cualquiera de ambos casos, se requiere convocar un pleno extraordinario con 78 firmas, luego se requiere conseguir 66 votos u 87 según la fórmula que se establezca. Los grandes constitucionalistas, tú tienes formación jurídica amplia también, Ricardo, ya han dicho que aquí no procede la censura sino la vacancia. Pero en fin, debates menores en un tiempo en que debemos elegir al nuevo líder del Perú y a los nuevos congresistas. La oportunidad de la sociedad de recomponer la política que lamentablemente pues hemos manejado muy mal sin hacernos responsables de nuestro voto. Esto es algo que debería ser sin duda tema de reflexión importantísimo. Permíteme pasarle la posta a Manolo para que, claro que sí, pueda hacer un comentario para tu respuesta. Gracias, Elmer, gracias, Ricardo. Mira, yo tengo una reflexión sobre la cual te pido, tómala como una invitación a un comentario. Acá hay varios aspectos. Hay un aspecto moral evidente que no es necesario justificar. Hay una evidente inmoralidad en la conducta del presidente, porque no solamente por ese ocultamiento que hace recordar a Zarratea y las cosas que hacía el hombre del sombrero, sino por la falta de respeto para con los ciudadanos del país en cuanto a sus declaraciones y la forma como estas cosas se presentan o se justifican. Es una falta de respeto evidente, pero el respeto es algo de alguna manera poco respetado, poco valorado en el país. En segundo lugar, yo no he escuchado ningún pronunciamiento en ningún órgano del Estado que tenga que ver, por ejemplo, ¿se ha preguntado algo a las oficinas de integridad? Ustedes saben que existen oficinas de integridad en todo el Estado, ¿verdad? Todas las instituciones tienen una oficina de integridad, un funcionario de integridad. Es como si no existiera. Es como decían para otros contextos políticos, un amigo mío, son instituciones de existencia forzada. Ahí se crearon y siguen haciendo lo que pueden algunas cosas o simplemente sirven para llenar las planillas con algunas personas buenas que yo conozco, por supuesto, y otras que desconozco y otras terceras que sé que no tienen ninguna calificación para el cargo. Y el tercer aspecto, o sea, este aspecto que nadie se ha pronunciado de esta extensa institucionalidad estatal. Me disculpan, yo no he leído nada de la Defensoría. ¿Habrá algo de la Defensoría
que se preocupe por el respeto con los ciudadanos, por estas actividades irrespetuosas, en el mejor caso para él, irrespetuosas de la ciudadanía, de las normas de conducta que debe tener una autoridad pública. Eso yo no lo he escuchado. Y el último elemento sobre el cual me gustaría que hicieses alguna reflexión es el siguiente. Desde el punto de vista práctico, prácticamente, fácticamente, de hecho, esto es una cortina de humo. Yo no sé si es intencional o no es intencional, pero esto ha echado neblina, ha puesto humo sobre otras cosas importantes de decisiones económicas, de decisiones políticas y que tienen que ver con los pasos que hay que dar para la única responsabilidad o la primera responsabilidad principal de este personaje que está en la presidencia de la República. Le llaman interino, no, esa es otra cuestión, que está completando un periodo y es asegurar el proceso electoral. ¿Qué cosas oculta este hecho político que se ha generado, esta cortina de humo existente? Por favor, tu reflexión. Mira, Manolo, yo creo como tú que es una falta de respeto que evidentemente ha cometido el presidente. Además de eso, no solo es una falta de respeto, sino que también colinda con la moral pública, que se puede discutir, en fin. Pero, como le decía a Elmer, aquí funciona el principio de la realidad. En marzo recién se convoca la legislatura. Una legislatura extraordinaria para vacar o censurar al presidente requiere una cantidad de firmas, ¿no es cierto? Porque el señor Rospigliosi no puede por sí y ante sí convocar al Pleno, o el presidente tiene que convocar al Pleno. Evidentemente el presidente no lo va a convocar porque se pondría la soga al cuello. Y esos 78 votos no están. Entonces, lo que nos queda pues es, como tú dices, reflexionar sobre la conducta de las personas que nos ha tocado como gobernantes estos últimos años. Evidentemente, tú ves que la mayoría de presidentes están presos por corrupción, ¿no? Y algunos están presos en su casa o con comparecencia restringida. Y eso dice mucho de lo que yo decía antes, que en el país lamentablemente se ha perdido el sentido de la responsabilidad, el sentido de la moralidad, el sentido de los principios. Es un país ya sin principios y eso me preocupa. Un país sin principios es un país en descomposición, es un país que muy pronto, digamos, el sistema colapsa. Y ya lo ves tú colapsar. 3 presidentes en 5 años, en este periodo, y antes otra vez lo mismo, te dice que el sistema no está funcionando, que algo está fallando. Los constitucionalistas tienen que dar su opinión y ver cuál es el hecho objetivo de por qué falla el sistema. Porque el Perú no es una isla. Hay emergiendo otros estados, ¿no es cierto?, con economías de mercado, pero con regímenes autoritarios, como por ejemplo China, que es un país con partido único, que es comunista, pero que promueve el capitalismo de la peor manera, ¿no es cierto? Acá los chinos ya se han convertido pues en un sinónimo de mafia, ¿no? Contratan proveedores a los que no les pagan, los bancos les cierran todas las cuentas, y no importa, acuden al gobierno de Pekín para que abra un banco chino acá, y el banco chino sí les da la carta de fianza. Entonces, son pues medios mafiosones, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de reflexionar. Muy bien, yo quisiera que recordáramos juntos una cita de Susel Paredes, una de las protagonistas de esta indignación parlamentaria, cuando se denunciaba a Pedro Castillo por los incidentes pues, de Zarratea y sus complicaciones con los delitos con recursos del Estado. Ella llegó a decir que el presidente podía ser un delincuente, pero que eso no constituía incapacidad moral, ¿no? Es más, yo le entrevisté, le hice una entrevista muy larga, donde lo primero que le pregunté fue esto, y ella tuvo la honestidad de decir, sí, pues yo dije eso, ¿no? No sé si estaré equivocado o no,
Lo cierto es que me ha gustado la entrevista, etcétera, mucha información. Nunca más aceptó una entrevista conmigo, Susel Paredes, pero ¿esto es pues doble estándar o me equivoco? No, claro que es doble estándar, ¿no? Los caviares siempre tienen doble estándar. Hay una especie de Parnaso donde están todos ellos impolutos, ¿no? Y ellos dictan qué cosa está bien y qué cosa está mal, qué está mal hecho, qué está bien hecho, quién debe ser eh, eh, censurado y quién debe ser aupado, ¿no? Entonces, eh, y nadie les ha dado pues esa autoridad, ¿no? O sea, sobre todo porque además se meten en política, ellos tienen un interés político. Postulan elecciones, siempre pierden, pero se aupan al poder. Lo que pasa es que estos últimos años están de capa caída, no les han dado lo que siempre les ha dado. Y ahora está Trump en el poder en Estados Unidos, que ha cortado ingentes ayudas a organismos internacionales que les daban plata, pues evidentemente a personas que seguían sus mismas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Sin embargo, a mí me parece ver, corríjanme si estoy equivocado, que estas personas que pertenecen a grupos a los que tú aludes, que se les conoce como caviares, pero no vamos a entrar aquí en la descripción porque la enumeración es un poco extensa. No solamente están en Lima, están en Trujillo, están en Arequipa, están en Piura, están en varios lugares. Están presentes en varias candidaturas, no en una. Están presentes en varias candidaturas, en primera fila, en segunda fila, jefaturas de campaña, candidatos al Senado, candidatos a diputado y seguramente van a estar presentes también en el proceso, en los procesos subnacionales, gobernadores y municipalidades. Entonces, esta es una característica que se acentúa más en el Perú, es la transversalidad de aquello que se llama caviar. No está en un solo bloque, está en varios sitios. Y se vinculan no solamente con gobiernos subnacionales, sino también con redes internacionales, que son de tipo académico, de tipo político, de entidades funcionarias del sistema de Naciones Unidas y de otras instituciones, pero particularmente del amplio mundo del sistema de Naciones Unidas. Yo lo digo con conocimiento de causa, porque yo he vivido en el extranjero trabajando 20 años y ahí los he conocido, en la UNESCO, en el PNUD, también aquí en el Perú, en el UNICEF, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, para refugiados, para la mujer, en programas especiales, menos en los organismos técnicos, porque el sistema de Naciones Unidas tiene organismos técnicos donde pueden haber o no caviares, y hay personas de distintos puntos de vista. Yo he conocido ahí gentes partidarias de Yeltsin, pero eran excelentes econometristas, lo mismo que otra gente que venía de la época del Shah de Persia, pero eran excelentes analistas de sistemas. Entonces, hay otro tipo de personas ahí también. Tú coincides en que hay esta especie de transversalidad y que este mundo llamado caviar va a estar, de hecho, co-gobernando porque está en varias opciones y no en solo una, o ves las cosas de otra manera? Mira, yo creo que los caviares están bien desprestigiados, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero, efectivamente, una táctica muy clara es poner varios huevos en diferentes canastas para ver si sale alguien, ¿no? Generalmente salen 3 o 4 o 5, no más. Ellos efectivamente gobiernan a través de ONGs, organismos internacionales, todo parte de, digamos, el ámbito académico, ¿no? Se preparan afuera, de afuera vienen a trabajar acá, y acá se instalan, se insertan, digamos, en el mundo laboral privado o público, ¿no?
tratando de difundir sus ideas, que no está mal que las difundan, todo el mundo tiene derecho a tenerlas, pero digamos, ellos quieren imponer una verdad, porque su, digamos, manera de pensar ya no es una manera de pensar razonable, donde podemos conversar y discutir y llegar a acuerdos. No, es una manera de razonar donde ellos siempre tienen la razón, ¿no? O sea, apartamos de esa premisa. Yo tengo la razón. ¿Y por qué tengo la razón? Porque yo soy mejor que tú. Tengo un halo moral, ¿no es cierto?, que me hace ver lo que tú no ves, ¿no? Entonces yo tengo derecho a dirigir, gobernar, influir, etcétera. Y no les pasa absolutamente nada. Ya hemos visto esta noticia del IDL que una jueza, digamos, próxima al IDL, les ha dado la razón para que no se aplique la ley APSI, ¿no? La ley de cooperación internacional. Así que así se mueven ellos en todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que eh, van a hacer lo mismo, van a tratar de copar el siguiente gobierno, sobre todo porque además en el Perú la derecha se ha dedicado a hacer plata y no se ha dedicado a hacer una carrera pública, ¿no? Lo consideran de segunda clase, etcétera. Cuando, por ejemplo, en países europeos, bueno, sí, los políticos todos han bajado de calidad en el mundo, pero evidentemente salen de lugares donde hay, digamos, un cierto nivel y están formados para eso. Acá cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede participar. Es la democracia más burda que hay. Eh, la Carta Magna dice que hasta un analfabeto puede votar, ¿no? Entonces, te imaginarás tú que si tú mismo das pie para la ignorancia, para que la ignorancia pueda decidir, pues en algún momento te va a pasar factura, y eso es lo que está pasando ahora. A ver, Ricardo, yo quería explorar dos temas ahorita, partiendo de esto de que los caviares se sienten con derecho a gobernar, pero nunca tienen los votos. O sea, simplemente acostumbran infiltrarse en las fuerzas que logran los votos, porque ellos por sí mismos no los consiguen. Y esto es un tema más o menos grave porque ocupan posiciones sin tener el respaldo efectivamente democrático de la sociedad. Y luego inundan con sus ideas de un modo compulsivo. Tengo muy claro, y lo repetimos aquí a cada rato, la cita del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que decía: tenemos que incrustar, verbo maravilloso, tenemos que incrustar los objetivos de desarrollo sostenible en todo el planeta, ¿no? Entonces, esa es la mirada, ¿no? Exactamente. Ahora, quería recordar también que la última vez que tú y yo conversamos en algún medio, en un programa que tú tenías, llegamos a hablar de un tema que a mí me ha mantenido seducido desde entonces, porque cada vez que lo planteo hay cosas que decir. El tema del Perú como nación, o sea, el tema del Perú concebido a partir de algunos elementos de unidad que los peruanos podemos concebir de todos, tanto en el tema histórico, como en el tema de la conciencia colectiva vigente, como en el tema de una visión de futuro. Una cosa probablemente pequeña sería lo que nos uniría, pero no parece ser que el Perú tenga vocación de consenso o de unidad, sino más bien de fragmentación, y que la fragmentación se haya vuelto pues el tema medular. O sea, si yo soy de este modo es porque te desprecio a ti, tú eres el zurdo, tú eres el caviar, tú eres la derecha bruta y achorada, y estamos viviendo en un debate de insultos de manera sistemática que no se traduce ni siquiera en planteamientos de gobierno, que no se traduce en planteamientos sectoriales ni nada por el estilo, pero nos peleamos, ¿no?, por cosas que creo que a la gente directamente no les interesan, y por eso
no podría sorprendernos que haya ganado Pedro Castillo, o que haya sido presidenta Dina Boluarte, o incluso José Gerí, porque estamos pues en un escenario en el cual, si no te alineas acá, es que eres mi enemigo, y si el otro dice lo mismo, al revés. Esa conflagración de insultos no argumental, ¿cuánto daño le hace a la posibilidad democrática en el Perú? Tú has dicho que los chinos han salido mafiosones y tienes razón, ¿no? Pero también los españoles, también los brasileros, seguramente también los europeos y los americanos. Entonces parece que es parte del movimiento del capital ahí donde los dejan, y que se trata de no dejarlos, ¿no? Se trata de que haya un Estado que efectivamente pueda imponer condiciones a un afán de inversionistas que quieren hacer lo que les da la gana, y casi siempre eso sucede. Recuerdo aquella cita que sirve de epígrafe al Padrino de Balzac, que dice: toda gran fortuna nace de un crimen, ¿no? Entonces, te pregunto, este tema nacional de que alguna vez hablamos, ¿qué tan importante es recobrarlo para que el país pueda tener un Estado configurado y funcional? Bueno, mucho, Elmer, porque creo que la gran desgracia del Perú actual, y a eso me refiero con los cambios de presidente que nunca terminan su periodo, es fruto precisamente de esta fragmentación. Lamentablemente hay que decirlo. Nos unen cosas que pueden ser importantes, pero no son pues cosas, grandes cosas, ¿no? Nos une la comida y nos une el fútbol. Cuando hay comida y cuando hay fútbol, entonces la gente está unida, está feliz, todos están felices. Entonces, ese es el tema. Lamentablemente, Toledo hizo una regionalización mala, que ha terminado en un feudalismo, casi, donde los gobernadores regionales, digamos, son como señores feudales que se toman el poder en la región, meten a toda su gente, y hacen lo que les da la gana, ¿no? Entonces, es muy difícil, sin una característica, digamos, de fortaleza en la decisión, volver las cosas, enderezar las cosas, que nunca debieron torcerse de esa manera, ¿no? Se le ha dado demasiado a las regiones que no saben gastar la plata, y sin embargo siempre Lima es la culpable de todo. O sea, Lima es la mala. Hoy día, por ejemplo, he escuchado una cosa que me ha dejado perplejo. En primer lugar, porque viene del alcalde de Lima, ¿no? Que está postulando a la presidencia del Perú. En Huancayo, creo que fue, en Junín, ha dicho que va a trasladar, y lo jura, la capital del Perú a Junín, ¿no? Primero hay que preguntarse si tiene los votos para cambiar la Constitución, porque la capital del Perú está constitucionalmente en Lima, ¿no? Entonces tendría que cambiar la Constitución. ¿Y cómo un alcalde de Lima, que representa a Lima, dice que ya no, que en el próximo periodo, cuando él sea ya presidente, Lima, a la que está representando hoy, ya no va a ser la capital, va a ser otra? O sea, eso te dice mucho del personaje, o sea, o habla cosas totalmente fuera de tono, ¿no es cierto? Que no debería ser, o está fuera de la realidad, ¿no? O sea, no entiende, no entiende la oportunidad. Está bien, y peor, Lima está de aniversario, va a estar de aniversario, ya estuvo de aniversario, así que te imaginas que la fragmentación es la responsable de que el sistema democrático esté como esté. Eso es lo que yo creo. Y tienes toda la razón cuando afirmas eso. Manolo. Bien, yo coincido con este asunto. Me parece, estamos tocando un tema que deberíamos reflexionar casi como en seminario aparte, porque es bastante largo. La fragmentación viene de antiguo. Solamente para mencionar, antes del Tahuantinsuyo, llamado imperio por tomar las categorías de la historiografía del siglo XIX, XVIII y XIX, que se empleaban para Europa,
y esta parte del mundo, el continente americano, estaba vinculado a Europa. Entonces se le llamó imperio, ¿verdad? Pero el Tahuantinsuyo, ese estado teocrático, un estado teocrático que fue el Tahuantinsuyo, solamente duró 120, 130 años, nada más. Pero antes de eso, el territorio de América del Sur, en particular el territorio andino, costeño, central, estaba fragmentado y estaban en lucha. Y lucharon contra la imposición que significó el triunfo inca o quechua sobre los otros microestados llamados señoríos. Pues no le llaman estado, le llaman señoríos, pero también eran estados teocráticos. Y luego ese fraccionamiento pues ha continuado en distintas etapas. El fraccionamiento se mantuvo bastante encapsulado durante los 300 años del virreinato y la mixtura que se produce con el virreinato, que no se quiere reconocer como múltiples mestizajes, porque la palabra mestizaje está algo así como excomulgada por los que lo saben todo y los que quieren imponer su versión de un país indígena, ¿no? Cuando la realidad es bastante más compleja, lo dice la demografía. Entonces, este hecho es el Perú. Pero no es solamente en el Perú, también es en América Central, también es en México. Y sin embargo, ahí han tenido estos elementos que ustedes estaban mencionando, que son una voluntad de ser más allá del fútbol, más allá del tequila, más allá de la comida, que es extraordinaria en México, por ejemplo, tan importante, tan extraordinaria como la comida peruana, como la comida de Indonesia o la comida de la India. En fin. La pregunta que yo me hago frente a esto es, ¿quiénes piensas tú que han sido los peruanos? Tú has trabajado en el Congreso, eres un periodista de experiencia, una persona culta. Entonces, ¿qué peruanos a tu juicio han hecho una mejor contribución que responda en todo momento, en distintas etapas, no necesariamente ahorita? Han hecho una contribución a la idea de forjar el Perú como entidad social que se expresa en un Estado. ¿Quiénes te parecen los peruanistas más importantes que puedan ser rescatados ahora para estas circunstancias? No solamente como un recuerdo del pasado, sino que podemos rescatar para mejorar las cosas como tú le estás planteando. Mira, no te podría decir quién exactamente o quiénes son los peruanistas más destacados. A tu gusto, pero lo que en sí tu te puedo criterio. decir es que ni siquiera que ese tema, que es tan importante, no se discute en la campaña electoral. O sea, ¿tú ves acaso que alguien está discutiendo sobre la fragmentación de la que hablaba Elmer o sobre el Estado-Nación que está en peligro? No, a nadie le importa, nadie le interesa. Entonces, aquí lo que hay que buscar es más símbolos de unidad, ¿no? Tú mencionabas México, yo también he estado en México. Tienen una especie digamos, de emoción por su pasado, ¿no? Los mayas, los aztecas o lo que sea. Entonces, ya demasiado, ¿no? Ya una cosa medio idealizada. Pero acá, por ejemplo, quienes idealizan a los incas son los cusqueños, y en fin, otras regiones idealizan lo que hubo por ahí, pero no estamos realmente, lamentablemente lo digo, no hay ni voluntad ni personaje que yo vea ahora para estas elecciones que sea capaz de eso, porque si bueno, digamos, el alcalde de Lima dice que quiere cambiar la capital para que vayan a trabajar ahí los burócratas. Bueno, esa es su razón para cambiar la capital. Entonces, no es pues, o sea, no es el nivel, ¿no? O sea, no encuentro yo hasta ahora una persona de cierto nivel que esté compitiendo en las elecciones. Y es deplorable, es terrible, porque venimos de mal paso en mal paso. Y dime, este punto es alentado por
haber herramientas de fragmentación. Y una de las herramientas de fragmentación, creo yo, no sé si tú lo compartes, que más actúa en las campañas electorales son las encuestas, las investigaciones del mercado político, que sabiendo perfectamente que no pueden adelantar nada porque las encuestas no solo en el Perú, en el mundo han demostrado grandes fiascos últimamente, se atreven a poner determinados puntajes a quienes no pasan del 10%, y algunas encuestadoras, y lo voy a decir con toda claridad, no tengo ningún problema en decirlo, juegan con el margen de error, es decir, se lo suben a uno y se lo bajan a otro para establecer diferencias, pero lo que en realidad están haciendo es propaganda política. Creo que hay una encuestadora más o menos... Y además seria. no es gratis, Elmer. No es gratis, así es. Ya. No es gratis. Te dejo comentar a ti. Eso es, pues, conocido, ¿no? O sea, las encuestadoras hacen su trabajo bien, pero efectivamente, como tú dices, juegan con el margen de error y eso cuesta dinero. Pues le cuesta dinero, por ejemplo, al candidato que pone y lo quiere subir, ¿no? Entonces, por eso que ves tú que aparecen y a la siguiente encuesta ya desaparecieron. Y uno dice, ¿qué hizo de malo para desaparecer? ¿No? O sea, ¿qué cosa hizo mal? Simplemente que no lo pusieron, ¿no? Así que, y han fracasado, como tú dices, en muchas partes. O sea, las encuestas peruanas no han dado bote muchas veces. Ahora, lamentablemente, las encuestas, también hay encuestas pequeñas, que son los focus groups, que eran muy, de alguna manera, digamos, aceptados por los jefes de campaña o los analistas de campaña, y se dejaban guiar por lo que decían los focus groups, que son mini encuestas, ¿no? Entonces, y yo la verdad siempre dudé de lo que esas personas decían, ¿no? No porque no les creyeras, sino porque sentía que no estaban diciéndote lo que realmente sentían, ¿no? O sea, iban porque les habían dado un bono, ¿no? Y entonces se sientan en una sala, hay una luna, ¿no? Así Tú ves es. y ellos responden las preguntas, y entonces mucha gente se deja a veces llevar por los focus groups. Yo creo que, al igual que las encuestas, los focus groups están de salida en los procesos electorales. Sí, pues los Ya no focus ayuda. groups son lo típico de de los llamados estudios cualitativos junto con las entrevistas en profundidad. Y efectivamente se convoca gente por un regalito, te toca tu botella de vino, no necesariamente cumplen con el perfil porque al final llaman por teléfono, oye, tú no vives aquí exactamente, pero no quieres venir para completar el grupo que falta. Y entonces efectivamente el trabajo de investigación de mercado político se ha pervertido gravemente, y no creo que solamente en el Perú, ¿no? Entonces, hay un tema que me gustaría plantearte en términos de qué hacer. Es decir, está bien, está fragmentado, los candidatos no dan la talla, el que está primero en las encuestas propone mudarnos para Junín. Creo que alguna vez leyó en alguna parte que la capital iba a ser Jauja y se la ha creído. Y otros candidatos pues están absolutamente de verdad fuera de foco. O sea, los planes de gobierno, yo me he tomado la molestia de mirarlos, esos formatos que tiene el sistema electoral, son una desgracia, salvo algunas pocas excepciones. Según Videnza, el mejor plan de gobierno era el Partido Morado y el segundo era Alianza para el Progreso, claro, a cuya se contrató a José Salardi, que es un buen técnico, le hizo la chamba y ya está por cumplir, pero todos sabemos quién es Acuña, todos sabemos que es Alianza para el Progreso, y más bien lo que no sabemos es qué es el Partido Morado, porque es un partido que no existe, ¿no? Es un fantasma que se quemó otrora con la huida de un incendio. Pero La fuga. claro, se quemó, ¿no? Al revés.
La pregunta es, ¿qué hacemos para recuperar la confianza del país? ¿Se puede hacer algo en este periodo con lo que tenemos en la carta o no se puede hacer nada? Y en todo caso, ¿en qué plazo se puede hacer y con qué perfiles se puede hacer? Mira, yo creo que hasta ahora no veo a alguien que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, los próximos 5 años, si alguien es elegido entre digamos, el mazo de cartas que muestran las encuestas, yo no veo a esa persona. Ahora, el perfil, sí te puedo decir, tiene que ser una persona autoritaria, ¿no? Y con eso te lo digo sin tapujos. La única manera, y eso por la historia universal, ¿no? Que tanto te gusta tanto a ti como a mí. Los reyes de Francia, por ejemplo, antes eran simplemente un señorío feudal, ¿no? Tenían l'Île-de-France y eso era todo. Todos los demás eran grandes duques, señores, condes, que dominaban todo lo que es Francia hoy día. Y los reyes fueron, por medio de alianzas y por medio de la fuerza, uniendo a lo que hoy es Francia, ¿no? Y ya se creó una unidad de pensamiento, de ser existencial, de cómo es un francés. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Eso sí, pues no lo sé, porque se tendría que comprar un pleito muy grande, aunque el mundo está cambiando de una forma vertiginosa y ahora las personas que tienen, digamos, ideas más autoritarias, lo vemos con el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, en fin, son las que están de alguna manera jugando las cartas mundiales, ¿no? Y más bien los que se han fraccionado han sido los europeos, con la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, vemos que hasta en otras partes esta fragmentación se da ya a nivel de país, ¿no? Que es un continente donde antes Francia pesaba, ¿no? Ahora no pesa nada, ¿no? O sea, ya no, De Gaulle estaría, pues, se volvería a morir si ve la pequeñez de Francia, en lo que se ha convertido, ya no se diga Alemania, España, en fin, o el Reino Unido, ¿no? Entonces, para esto se necesita alguien de un perfil fuerte y que tenga la decisión política de hacerlo. Y evidentemente que acarrea consecuencias políticas y también penales a veces, etcétera. Entonces, es muy difícil. Ve tú lo que pasó con Fujimori, ¿no? Es decir, efectivamente, tuvo sus hierros, que fueron gravísimos, tuvo sus aciertos. En el balance, yo le doy más a los aciertos que a los hierros, pero terminó preso, ¿no? Y fue todopoderoso y hizo cosas por el Perú que no hizo nadie, ¿no? O sea, la economía la arregló, derrotó a Abimael Guzmán, al MRTA, o sea, una serie de cosas que de alguna manera podían unirnos como país. Sin embargo, hay paradójicamente un profundo odio a Fujimori. Entonces, la gente, el candidato, el líder que puede intentar hacer eso lo pensará 2 veces, ¿no? Mira cómo terminó Fujimori. Por eso digo, no veo en el mazo electoral actual a esa persona, y el perfil sería el que te acabo de señalar. Magnífico. ¿Tienes tiempo para seguir hasta que termine el programa, Ricardo? Lamentablemente tengo que prepararme para una cena. Ya, entonces nada. Sí, tengo que prepararme para ir a una cena. No sé si Manolo quieres hacer un comentario final. No, solamente quería acotar que a propósito de tu opinión sobre Fujimori, se puede decir algo parecido a otros gobernantes del Perú, que todos ellos han sido puestos en la picota por otros grupos en un momento por la oposición. Y podemos rastrear a lo largo... Leguía, por ejemplo. Leguía, a lo largo de la historia del Perú, además gobernantes paradójicos como Castilla, que destruye la Confederación junto con Bulnes y Gamarra, la Confederación Peruano-Boliviana, pero es el primer estadista del Perú, junto con Pardo, a quien asesinan en el siglo XIX. Entonces, a Velasco no se le reconoce nada, pero parte de lo que hoy día ocurre en el Perú es por el periodo de Velasco, no de Morales, sino por el periodo de Velasco, le guste o no a la gente, ahí están.
Ujú. Entonces, y esto ha sido absolutamente estudiado en todo el mundo. Luego, a Belaúnde tampoco se le critica por otras cosas, pero si hay algo que rescatar en Belaúnde es su voluntad democrática. Eso yo creo que nadie puede decir, ¿no? En el caso de Velasco, su voluntad de hacer Perú. Su honestidad, ¿no? Así es. A ninguno de los dos, ni a Belaúnde ni a Velasco, se le ha investigado, ni siquiera se ha dicho que sean ladrones como otros. Entonces, así sucesivamente estamos. Y en estas circunstancias creo que es menester ver la necesidad. Yo no utilizaría la palabra autoritario, sino porque le da una connotación distinta ante mucha gente, sino que ejerza autoridad, que sea investido de la autoridad para ejercer la autoridad. Y esa autoridad tiene en la contraparte de la responsabilidad. Y esa autoridad tiene que tener el respaldo no solamente de la ley, sino del consenso. Y entonces es una cosa muy importante construir un consenso al mismo tiempo que se expresa en otros órganos del Estado, pero también abajo. Y creo que tú estarías coincidiendo en el sentido de que solo lo autoritario puede quedarse solo, ¿no? Se necesitan esos otros elementos que acompañen en este próximo proceso al Perú. No sé si estaríamos coincidiendo en esto o cuál sería tu apreciación, estimado Ricardo. ¿Ya estamos de nuevo? Sí, Ya estamos. Ya estamos. Bueno, estabas diciendo, Manolo. Sí, te decía que solamente lo autoritario, la palabra autoritario está muy cargada de autoritarismo. Entonces, yo no digo que tú seas autoritario, lo que digo es una apreciación sobre el significado concreto del. A ver, hago una propuesta. Del término, necesitamos ¿verdad? un gobierno tan democrático como fuerte. O sea, no necesitamos un gobierno blandengue en esta circunstancia de ninguna manera. O sea, llamar democrático a un gobierno que no ejerce la autoridad, que no ejerce y no trabaja con la ley y dentro de la ley, es una idiotez. Eso es una idiotez. Esa es la disolución del sistema, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Se necesita elegir personas que tengan contenido, que tengan talante, un mínimo de talento, porque no se puede pedir mucho con la candidatura que existen, y de un talante que ejerza la autoridad con fuerza, con responsabilidad, pero que también se haga acompañar de la sociedad, ¿no? Muy bien, sí, yo, digamos, creo que así debe ser, debe haber un consenso en que la persona debe tener, de alguna manera, una actitud de ejercer la autoridad. Yo creo que eso es lo que la gente está buscando también, que ejerzan la autoridad, porque, por ejemplo, la inseguridad es un tema Terrible. común, ¿no? O sea, y para eso la gente requiere autoridad, ¿no? Y no la encuentra, lamentablemente. Muy bien, ya estamos con la hora encima, ¿no? Manolo, no. Nada, Ricardo, agradecerte un montón. Creo que... No, gracias a ti, Elmer, tienes gracias a ti, Manolo. De que hablas claro, como pocos en el Perú, y que eso se necesita. A mí me gusta mucho entrevistar a Carlos Gálvez, por ejemplo, no sé si lo conoces, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, porque es clarísimo, talentosísimo al mismo tiempo, y ese es el perfil de entrevistados que nosotros preferimos. No que no nos engañen, que no nos hablen con medias tintas, porque esta medianía es una característica que impide el consenso nacional. Y la democracia, como ha dicho Manolo, tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte y el líder tiene que ser fuerte. Dentro del mazo de cartas que tenemos ahora, Dios proteja al Perú, pues, y que haya alguien que pueda iluminar, digamos, nuestro próximo destino, ¿no? Por favor, las palabras de despedida que quieras tener, sin límite. No, les agradezco mucho la invitación a Zoom Político, tanto a Elmer, al cual conozco desde hace mucho tiempo, a Manolo, al que estoy conociendo ahora, y nada, estoy a sus órdenes para cualquier otra ocasión. Gracias y buenas noches. Gracias a ti. Gracias a ti, Ricardo. Un abrazo. Bien, Gracias. esto fue Zoom Político y nos vemos el próximo viernes por RCR a las 8 de la noche nuevamente.
Manolo, nos despedimos. Muchas gracias por su acompañamiento. Hay un tema que ha quedado suelto. Ya no había tiempo de conversarlo con él, que lo ha tratado en otras. Yo sé que lo ha tratado, y que es qué idea tienen los candidatos sobre la vida de relación internacional del Perú, en particular sobre la política exterior. Nada más. Y se ha tocado, sí, la ausencia de planteamiento serio sobre el tema de la seguridad. Muchas gracias por su acompañamiento y continuamos este trabajo. Sí, claro que sí. Y habrá ocasión, porque ha quedado en volver con nosotros. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Pepe Hernández. Muchas gracias, Sofi, que nos acompañas con tanta devoción y calidad. Y nos vemos el próximo viernes. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.